voy a rogar que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Colosenses y vamos a leer los versículos 12 hasta el 15. Colosenses capítulo 3, versos 12 al 15. Verso 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Padre nuestro, Señor nuestro, te rogamos que al abrir tu palabra y reflexionar en ella, puedas ministrar a nuestras vidas y que hoy en la sociedad podamos ser luz y podamos ser embajadores de Cristo, representando bien la causa tuya. Así que aplica esta santa palabra a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, otra vez el título de esta serie es Nuestra presencia en las redes sociales. Y el título que le estoy dando a esta exposición es Efectuando un vínculo perfecto cuando nos relacionamos con otros en las redes sociales. Y ahora va a ver esto, cómo lo aplicamos, porque cuidado, Pablo no es que está hablando de vincularnos con el mundo pagano y tener comunión con ellos, porque es un imposible. Pero sin embargo, ejercemos un vínculo con la sociedad que es el vínculo de un testigo de Cristo, de un embajador de Cristo, de alguien que tiene que ser un ejemplo de lo que es una vida cristiana. Así que vamos a mirar eso en esta mañana. Les pido que presten mucha atención porque es algo muy práctico para el diario vivir. Y habíamos, haciendo un poquito un recuento de las pautas que nos deja el apóstol Pablo, vimos hasta ahora 5 y vamos a ver la sexta. Tal vez debo indicar esto a modo de aclaración. Pablo está diciendo esto para que nos conduzcamos en la vida cristiana en una forma efectiva o eficaz. Y estamos agarrando esos conceptos y los estamos aplicando ahora a lo que es este fenómeno extraordinario que son las redes sociales. La verdad es, en los últimos años, pónganse a pensar solamente cuando apareció este asunto del Facebook y en pocos años cómo se hizo un asunto global y que genera plata por todos lados. Los que están invirtiendo en esa compañía están haciendo dinero de verdad. Así que creo yo que para hacer plata en esa forma es algo que está funcionando. ¿Cuánto va a funcionar? No lo sé. Eso lo dirá el tiempo, ¿no? Pero bueno, estamos entonces tratando de ver algunas cositas que nos recomienda Pablo y le estamos dando la aplicación al uso de estos medios masivos de comunicación. Y Pablo nos ha dicho, en primer lugar, que tenemos que hacer todo, si hacen un poco de memoria de esto, hacer todo en el nombre del Señor. Dijo que tenemos que hacer todo de corazón. Dijimos también que debemos hacer todo agradando al Señor en todo. Dijimos que tenemos que estar enfocados, observando y buscando las cosas de arriba, no las de la tierra. La semana pasada estábamos hablando, ahí en el verso 12, que debemos hacer todo como escogidos de Dios.
Y hoy vamos a mirar que debemos hacer todos en vínculo perfecto. En vínculo perfecto, porque hay malos vínculos. Y vínculos no solamente que son malos, pero son imperfectos. Y Pablo lo que quiere es una vinculación perfecta. Noten que dice en el verso 15, en la tercera parte, fuimos llamados en un solo cuerpo. Eso que nos dice el apóstol Pablo allí vincula, ¿no es cierto?, a otros y nosotros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es el cuerpo del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia universal del Señor. Y allí somos vinculados con Dios, obviamente por medio de la salvación o la reconciliación. Y por cierto, es un tema que el apóstol Pablo aborda. Ya otro día voy a hablar en otra ocasión sobre el tema de la reconciliación, cómo la aborda Pablo. Pero en el capítulo 1 vemos al apóstol desarrollando esta realidad de que hemos sido vinculados con Dios a través de la reconciliación. Y luego Pablo dice en Efesios que hemos sido vinculados unos con otros. Somos un cuerpo, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús, una familia. Así que nosotros hemos sido creados por Dios seres sociales. Si se van al libro de Génesis van a encontrar que nos dice la Escritura que una de las declaraciones que hizo Dios es: no es bueno para el hombre estar solo. Y entonces estaba vinculado con la creación, pero sin embargo el hombre solo con el resto de la creación, llámese los animales, la naturaleza y este tipo de cosas, el hombre no funcionaba bien. Y entonces Dios creó a la mujer para que juntos puedan entonces administrar esta tierra que en donde Dios los había ubicado. Ahora, Dios nos diseñó seres que son tendientes a socializar, a relacionarse con otro. Y como tales, tenemos el impulso de vincularnos socialmente a otras personas. Y claro, estos medios ahora que han aparecido en los últimos años justamente hace ese tipo de trabajo, de facilitarnos el trabajo de socialización. En estos tiempos la gente vive tremendamente acelerada, vamos a la mañana temprano a trabajar, volvemos a la tarde cansados, tenemos que atender las cosas de la casa y es un corre y corre todo el día, y vivimos, en fin, qué sé yo, a toda velocidad. Antes teníamos el tiempo para sentarnos en una esquina, conversar de fútbol, qué sé yo, de política. Nos sentábamos, las señoras se visitaban y se tomaban el té a la tarde después de haber pasado el plumero por todos lados. Las mujeres eran amas de casa, ahora pobres tienen que salir a trabajar. Digo pobres porque no hay nada indigno para el trabajo, ¿no? Me refiero a que las pobres tienen que trabajar y después vienen a casa y tienen que hacer todas las cosas a la casa. Es una cosa terrible, ¿verdad? Pero así construimos el mundo, ¿no? Está todo dado vuelta. Pero en fin, antes la mujer entonces tenía el tiempito, se veían a lo mejor alguna novela, después de haber limpiado la casa, mandó al chico al colegio, se toma un tiempo. Los hombres a veces las decíamos: te la pasás todo el día viendo novela. ¿Y qué tiene que ver una novela? Pobre señora, una película, ¿no tiene derecho a descansar un rato? Entonces se sentaban a mirar una novela y después venían a lo mejor las amigas a tomarse el té. No sé si ustedes tomaban té, mate, qué sé yo, que toma cada uno en su país, ¿no? Café con pan y manteca, bueno, o un queso. Qué lindo, ¿no? Teníamos tiempo para socializar, ¿o no? Comíamos y después nos quedábamos 1 hora y media hablando de todo en la mesa. Ahora no, ahora se levantan todos, lavan rápido las cosas y a dormir. Vivimos desconectados. Ojo, hay gente que sí son un poco atípicos y viven vidas ermitañas, les gusta vivir desconectados de la sociedad, pero eso no es la norma. Eso no es normal. No digo que son anormales las personas, no es normal vivir aislado del resto de la sociedad. La persona puede ser muy normal, muy cuerda, hay otros que no tanto, pero bueno, qué sé yo, y entran vinculados con la naturaleza, ¿no? Y en fin,
Pero en un sentido, desde el punto de vista psíquico, el hecho de querer vincularse con la naturaleza, con los animales, nos habla de que somos seres que no podemos vivir en el desierto solos. Necesitamos socializar con algo, con alguien. Porque Dios nos diseñó de esa manera. Somos seres sociales. Por eso es que hoy este asunto de las redes sociales tienen un impacto tremendo. Tal vez no nos animamos a hablar de frente con alguien porque hay timidez o traumas, no sé. Pero la red social nos ayuda a contactarnos con los demás. Y mucha gente tiene una cantidad enorme de amigos, ¿no? Yo no tengo tantos. Tengo una tira de gente con quienes me vinculo, pero bueno, hay otros que son tremendos. La pregunta es, ¿por qué nos vinculamos a otras personas? Cuando ustedes, el otro día hablábamos de ese club virtual, cuando entran a estas cosas, ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que estás buscando, hermano o hermana, cuando entras al Facebook o al Twitter o a donde sea que te enganches con otros? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres hacer con eso? Hay diferentes maneras de vincularse, ¿saben? Con la gente, nos vinculamos a través de las nupcias, nos casamos, ¿no? Otra vez, otro concepto que hoy es medio tomado de los pelos, el casamiento hoy es, no sé, lo que es la familia, se está redefiniendo esto. Pero, en fin, tradicionalmente se casan, la pareja, se vinculan supuestamente por el resto de sus vidas. Esa es una manera de vincularnos. Acuérdense que otra vez volvemos al huerto del Edén y Dios formó al hombre y a la mujer y ahí se produjo, si se quiere, el primer matrimonio de la historia. Se vincularon estas dos personas. De allí generó una familia torcida porque hubo un problema bastante grave. Un hijo de la familia mató al hermano y en fin, y ahí comienza la debacle de la historia humana. Pero en fin, ahí tenemos una manera de vincularnos, entrar en concilio con alguien. Otra manera de vincularnos es a través del mundo de la política o las ideologías. Qué sé yo, tenemos maneras de pensar, algunos son de línea derechista, otros son de la izquierda, otros se mueven hacia el centro, y en fin, buscamos alinearnos con personas que tienen más o menos la misma idea o idiosincrasia en el ámbito del pensamiento. Nos vinculamos con otros a través del comercio. Empresas afín a un mercado, a un objetivo económico, deciden sentarse y firmar contratos y vincularse unos a otros para poder producir mayor cantidad de dividendos, ¿no es cierto? Y tenemos los accionistas que se meten, ven una oportunidad y el accionista, el hombre que va con unos pesos y compra partes de una compañía, si se quiere, y entonces se vincula con esa compañía y nos fanatizamos porque produce plata, ¿no? Nosotros queremos que la compañía salga adelante y es por eso que a veces se van amalgamando unas con otras, se fusionan para hacerse cada vez más grandes o más solventes y competir en una forma más efectiva en un mercado abierto. Nos vinculamos también con los lazos de la vecindad, la comunidad o la sociedad donde estamos insertados. Vecinos, ¿no es cierto? Gente de la comuna. Acá en Canadá eso no se ve mucho, ¿no? Pero en nuestros países, yo me acuerdo en mi país de origen, eso era antes, ahora no tanto, ¿no? Me imagino que con ustedes pasa lo mismo. Usted salía a comprar el pan a la mañana y que el almacén o la panadería quedaba a 2 cuadras, un suponer. Bueno, llegaba en 1 hora y media a la panadería. ¿Por qué? Porque iba de camino con la bolsa a comprar 1 kilo de pan y se encontraba con el vecino, el zapatero, el afilador de cuchillo y qué sé yo. Llegaba a la panadería ya tarde porque se empezó a saludar con toda la gente, hablaban de fútbol, de política, de la señora Paca de enfrente y qué sé yo. Llegamos a la panadería y ahí el cajero o el que sirve el pan, otra charla. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le fue? ¿Cómo va el negocio? ¿Y cómo está su señor? ¿Cómo está su... Y tenemos una charla de media hora. Y luego viene el retorno. Y en el camino se sigue encontrando con el colectivero, el taxista, el mecánico y todos los demás. Es tremendo cómo nos relacionamos con el vecindario. Acá no, ¿eh? Acá ni nos decimos hi con el vecino si lo encontramos en el camino, ¿eh? Pero son maneras de vincularnos. Y ahora el Facebook. Ahora este es el método que tenemos de vinculación que es
algo tremendo. Ahora, resulta que cuando nos vinculamos con la gente, llegamos a conocerlos en una forma más íntima. No es en una forma casual. Si yo voy caminando por allí y se presenta Carlos y me dice, mira, te presento acá a un amigo que viene conmigo. ¿Cómo se llama? Enrique. Mucho gusto, Enrique. Mucho gusto, mi nombre es Edgardo. ¿Cómo le va? Bien. Casado, soltero, qué sé yo. Y hablamos de cosas triviales y si te he visto no me acuerdo. Pero si seguimos la relación con Enrique y Edgardo, llegamos al punto de empezar a conocer a esta persona y nos vinculamos con él. Ya empezamos a enterarnos de su vida personal, qué clase de gustos tiene, él va a conocer los míos y así vamos estableciendo un vínculo. ¿Qué pasa con eso? Que cuando los conocemos en forma casual no conocemos mucho de la persona, la pinta nada más. Pero a medida que lo vamos conociendo, vamos empezando a ver también sus defectos. Y probablemente a medida que vamos conociendo a la persona con sus defectos, es decir, lo que la persona es, puede ser que comencemos a tener quejas contra él. No quiere decir que lo odiemos, pero que digamos, esto no me convence de esta persona. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Noten que Pablo tiene eso en mente cuando dice en el verso 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. Está la posibilidad que cuando nos relacionamos o nos vinculamos, es que podamos a conocernos y no estás de acuerdo con todo lo que la persona practica, cómo habla, cómo piensa o cosas por el estilo. Eso es lo que nos dice este hombre. Así que en su estimación podemos conocer lo positivo, pero también en la vinculación vamos a empezar a notar lo negativo de la persona en todos nosotros. Es decir, a ver, para resumir, vamos descubriendo a fin de cuentas que no somos perfectos, que somos humanos, que todos nos equivocamos, que si no es por la gracia de Dios, nadie puede estar parado firme en su presencia. Dios nos acepta como somos y comienza a trabajar, por supuesto, como vimos en las semanas anteriores, comienza a pulir, ¿no es cierto?, a limar las cosas, las rebarbas y las cosas que no están bien con nosotros y que no le agradan al Señor. Pero para poder tener un vínculo próspero, necesitamos un eslabón firme que mantenga la relación entre las personas. ¿Y qué es lo que nos puede vincular? Porque él habla de vínculo en el verso 14. Pero ¿cuál es ese vínculo irrompible? Ese vínculo firme, compacto. Bueno, dice este hombre que es el amor. El amor. Ese es, no otro, el vínculo perfecto. Nuestra característica de amar y amarnos unos a otros. Lo que nosotros, a ver, dice este hombre, fíjense, verso 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor. Y llama la atención eso, Dice que nos vistamos, no dice simplemente que practiquemos, sino que nos vistamos de amor. Cuando nosotros entramos en algún lugar, la forma en que estamos vestidos es lo que hace la primera impresión. Hay muchos hoy que no lo quieren admitir eso, Pero si usted va a buscar un trabajo y se va en alpargatas y en un short y todo despeinado y sin afeitarse, no sé si lo toman. Lo dudo. Porque si yo estoy del otro lado no lo tomo de entrada. Si me viene un hombre así, digo, no, ¿qué va a venir a trabajar acá? Tiene una pinta de irresponsable. Por ahí es un ingeniero atómico, Pero la pinta, lo primero que entra son los ojos antes de preguntar, bueno, ¿qué sabe hacer usted? Si entra un desalmado, pero entra con la valijita y saca y corbata, uno dice, bueno, a ver, lo quiero escuchar a este hombre. Después por ahí, cuando empezamos la conversación, decimos, no me sirve. Pero la primera impresión es determinante. Dice este hombre, vestíos de amor. Porque cuando entremos a las redes sociales o entremos a un club de relaciones donde nos vinculamos con otros, esa primera impresión es de vital importancia. Es lo que la gente va a ver de nosotros y en nosotros. Y si la gente cuando nos ve se lleva la impresión que somos gente que amamos, vamos a caer bien.
Después otra vez nos van a conocer y van a decir cosas, pero la primera impresión es de vital importancia. Todos nosotros pasamos por ese asunto. Así que el amor es algo que da una primera impresión. Y no olviden, esto es importante, que es el amor de Dios, a fin de cuentas, el que nos ha vinculado a Él, siendo nosotros tremendos pecadores destituidos de su gloria para siempre jamás. El amor de Dios es tan intenso, tan profundo, es infinito, que no pudo pasar de largo, sino que dice que envió a Jesucristo a morir por nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Al contrario, dice, tenga vida eterna. Dice, de esa manera nos amó, esto lo dice el apóstol Juan, ¿no? Dice, de tal manera nos amó Dios. Esa es la manifestación suprema del amor. Y entonces, pienso yo que es algo que nos tiene que llevar a reflexionar un poquito más sobre este tema, ¿no? A modo de reflexión, hermano querido, estábamos nosotros con relación a Dios, estábamos desvinculados, estábamos destituidos de cualquier tipo de contacto con Dios. Pero ahora nos dice el apóstol Pablo que hemos sido vinculados. Eso es lo que dice este hombre, ¿no? Habla del amor, que es el vínculo, la unión de personas, y que es el vínculo perfecto. Otra vez, insisto, acá se está hablando del tema de la reconciliación que Pablo desarrolla en el capítulo 1. Después analícenlo bien cuando vayan a sus casas. Ahora bien, tengo que correr un poquito acá. Note que me llamó la atención cuando meditaba en esto. Miren ahí los versos 10, 12 y 14, que Pablo me da la impresión que tiene como una obsesión con el tema de vestirse. ¿Se dieron cuenta de ustedes? Hay una repetición deliberada, Verso 10 dice, revestíos, que quiere decir qué cosa, véstanse de nuevo. Antes estábamos vestidos del hombre con todos sus vicios, sáquense en eso, ese ropaje viejo, y ahora vístanse del nuevo. Eso quiere decir revestirse. Vístanse del hombre nuevo. Verso 12, vestíos como escogidos de Dios. Y ahora nos dice, vestíos de amor. ¿Se dan cuenta que Pablo parece que tiene esta cosa, ¿no? Con el tema de vestirse. Es como algo así de sacarse el ropaje viejo y ponerse uno nuevo. Esto, otra vez, no quiero entretenerme en ese detalle, pero llama la atención de este asunto cuando Pablo describe vístanse de esa forma. Pablo está pensando en la imagen que estamos dando. Pablo está pensando y está preocupado en el testimonio, en qué es lo que la gente va a ver de nosotros. A veces le preguntamos a la gente, ¿qué opina usted de la iglesia? Y me duele escuchar la respuesta de la gente. Y saben, tienen razón, Cuando critican la iglesia y me apuntan las fallas que ven, tengo que rendirme a las evidencias. Tienen razón. Porque una cosa es que me digan una mentira o una calumnia y entonces yo puedo defender eso respondiendo, no, esto no es así, esto es de esta manera. Pero cuando le dan en el clavo y exponen algo que es real, bueno, me tengo que quedar callado, agachar la cabeza avergonzado y decir, tiene razón, lo lamento. Me da vergüenza ajena. Tal vez no me agarran a mí en algo, pero agarran a la iglesia en general. Con esto no estoy diciendo que yo no tengo fallas. Pero hay un serio problema con la iglesia y nos estamos proyectando mal. Nos vinculamos, sí, pero nos vinculamos con el error. Este hombre dice, vístanse como corresponde. Insisto, no está hablando de la ropa, está hablando de la forma en que nosotros nos mostramos o nos vinculamos con los demás. La gente se cubría en los tiempos bíblicos para, de alguna forma, las modas eran distintas. En aquel entonces no había tanta locura con el tema del fashion. Hoy día, qué sé yo, ¿no? Abrimos el placar, las señoras son tremendas, Tienen una pollera para la mañana, una para la tarde y otra para la noche. Zapatos, ni hablar, ¿no? Les encanta a la señora los zapatos, Está bien, la época se vive así. Tenemos que tener 25 pares de zapatos. Y cuando pasamos por el negocio el fin de semana y miran uno que le gustó, papi, ¿me compras ese? Me gusta ese zapato. Y los hombres también, las corbatas, el saco, los shorts. Es una cosa tremenda. Pero en aquel entonces las cosas eran más simples. Se usaba una túnica. ¿Se acuerdan que Jesús tenía una túnica nada más? Después se pelearon.
túnica. Usaban una túnica y lo usaban no para hacer pinta, sino para protegerse de las inclemencias. El frío, el calor, el viento que mueve el polvo y la arena. O sea, de poder proteger las partes vulnerables, dejarlas expuestas y que entonces la persona pueda sufrir algún tipo de pérdida. Bueno, Pablo lo que quiere es que nosotros protejamos las partes vulnerables con un vestido que sea apropiado, y entre eso es el amor. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Dice Pablo que tenemos acá que vestirnos de amor, porque justamente es el amor el que nos va a vincular bien con la gente. Hay gente que se vincula por asuntos egoístas. Las intenciones del por qué nos vinculamos con otros no es correcto. Tal es así que en el contexto vimos personas que practican fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Lo vimos la vez pasada eso. Otros que, por ejemplo, arrancan en ira, dice más adelante, ¿no es cierto? Enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. Es decir, que nos acercamos a otras personas, pero la motivación que tenemos al vincularnos no es lo mejor. Son intenciones egoístas, tratar de explotar la situación, de sacar ventaja de la otra persona. Pero Pablo le está escribiendo a la iglesia, está diciendo, nosotros no debemos buscar ese tipo de vinculaciones. Debemos vincularnos como nos corresponde. Y ahora Pablo nos va a decir en estos versículos que al vincularnos con otras personas tenemos que tener presente tres cosas importantes. Y esto es lo que vamos a analizar un poquito en los minutos que nos quedan. Número 1, lo que somos. Escúcheme bien. 2, lo que debemos hacer. Y número 3, lo que debemos imitar. Vuelvo a repetir. Ahora que entramos en el internet, bueno, cuando nos vinculamos con la gente, primero con los hermanos, y luego con los demás, tenemos que tener presente estas tres cosas. Número 1, lo que somos. Número 2, lo que debemos hacer. Y número 3, lo que tenemos o debemos imitar. Y vamos a mirar un poquito eso. Número 1, lo que nosotros somos. A veces el cristiano pierde de vista lo que es el cristiano realmente. Nos hacemos una idea de que el cristiano es otra cosa distinta a lo que nos dice la Escritura. Pero noten que Pablo dice en el versículo 12, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Está declarando este hombre lo que somos. Número 1, dice, somos un pueblo santo de Dios. Y hermano, cuando nosotros paramos un poquito y pensamos en esto, pero será posible, acá hay para rumiar, Cuando nosotros nos vinculamos con la gente y pensamos que al entrar en contacto con él o con ella, soy una persona santa de Dios, eso tendría que pararnos a reflexionar de qué manera me estoy proyectando, qué impresión le estoy dando a esta persona. Y eso tiene que ver con mi vocabulario, cómo estoy vestido, cómo me muevo, cuáles son mis gustos o mis preferencias, de qué manera me vinculo yo con esta persona. Entonces tenemos que entender que soy un santo de Dios. ¿Qué significa ser un santo de Dios? Una persona que ha sido, cuando dice ahí escogido de Dios, quiere decir que Dios nos ha apartado. Y no solamente nos ha apartado Dios, sino que nos ha apartado para Dios. Nos ha apartado para servirle a Él, para darle gloria a Él, incluso cuando nos vinculamos con otras personas. Así que cuando entramos a las redes sociales, debemos tener presente nuestra identidad. Somos santos de Dios. Esta mañana escuché en las noticias que el Vaticano elevó a ciertas personas a la posición de santos. Hay una señora y un hombre. Los nombres no interesan. Así que se hace este tipo de, a ver si lo pongo de esta forma, elitismo dentro de lo que es la iglesia, donde hay ciertas personas que son santas. Bueno, podrá decir la institución una cosa así, pero no concuerda con lo que me dice Pablo. Y con todo respeto digo esto, yo voy a ignorar lo que dice la institución y voy a creer lo que me dice Pablo.
Porque Pablo dice que todos somos santos, no un grupo o una élite de personas. Y no solamente eso, pero nosotros no somos santos por decretos humanos. Un hombre no puede decir, yo declaro que esta persona va a ser santa. Dios nos declara y decreta que somos santos. Y esto, no sé, a mí me llama la atención porque hoy día se utiliza mucho esta modalidad de decretar y declarar en los púlpitos, Los cristianos declaran y decretan. Qué curioso, porque se han pasado siglos criticando a la institución que hacen decretos arbitrarios, decretos humanos. Decretamos en la iglesia esto, decretamos lo otro, y hemos levantado la bandera de protesta contra esas cosas. Y ahora nosotros, los que protestábamos contra ese tipo de cosas, estamos declarando y decretando. Y yo digo, ¿pero en qué quedamos? No nos ponemos conforme nunca con esto, Hacemos todo al revés. Bueno, en fin, pero la realidad es que todos, nos dice acá el apóstol Pablo, somos santos. Así que, Primera de Pedro, ¿se acuerdan? Busquen Primera de Pedro un poquito y miren lo que dice en el capítulo 2, verso 9, porque hay un par de palabras muy interesantes ahí. Primera de Pedro 2, 9, dice, mas vosotros sois. Noten lo que dice este hombre. No dice, tal vez, a lo mejor, posiblemente. No. Este hombre dice, vosotros sois. Nos habla de una identidad. Acá no hay vuelta que darle. Y dice, sois, y dice que somos linaje escogido. Otra vez, noten cómo Pedro está en total concordancia con el apóstol Pablo cuando dice que nosotros somos también escogidos. ¿Se acuerdan? Vestidos como escogidos de Dios. Pedro, que es otro apóstol, está otra vez diciendo lo mismo que el apóstol Pablo. Y probablemente habrán conversado y se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué razón están de acuerdo? Porque el que los inspira es el que dice estas verdades. Dios inspiró a Pablo a decir una verdad que muchas veces no la aceptamos los hombres naturales, y es que somos escogidos de Dios. Y ahora Pedro, que es otra persona, fue inspirado también por el mismo Espíritu que inspiró a Pablo a decir la misma cosa. Un linaje, eso quiere decir no todos, sino cierta porción, eso quiere decir la palabra linaje. Hay una línea en la raza humana, no todos, sino una línea, eso quiere decir linaje, de personas que son los escogidos. No todos, como dicen algunos, es lo que es el universalismo. No, un linaje. Nosotros somos de ese linaje escogido. Otra vez, no se lo digo yo, lo dice Pedro. Linaje escogido. Luego dice real sacerdocio. ¿Por qué real sacerdocio? Porque representamos al rey. El sacerdote es el que de alguna forma está entre el mundo perdido y el que rinde oración a ese rey. Real sacerdocio. Y luego dice esto, nación santa. Impresionante. Nación santa. Y luego termina diciendo esto otro que sella todo el asunto. Esa nación santa, ese real sacerdocio, ese linaje escogido, dice, es un pueblo adquirido por Dios. No por la iglesia, no por una institución, no por pastores y maestros. Es un pueblo adquirido por Dios y adquirido mediante la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Escogidos, elegidos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos escogió? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendo que es esto, ¿no? Cuando Pablo entonces nos dice, vestidos como escogidos de Dios, santos, y comparamos lo que el Espíritu de revelación nos dice a través de Pedro, caemos en cuenta para qué estoy acá. No es entrar a las redes sociales, entonces, para hacer pinta, poner platos de comida. No, es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, donde están ahora muchos de nuestros contactos a lo mejor. Y podamos anunciar las virtudes, las cualidades de ese Dios que quiere amar, que quiere salvar, se dan cuenta, a las personas, muchas con las cuales nosotros nos relacionamos. Número 1, somos un pueblo santo de Dios. Número 2, dice Pablo, somos un pueblo amado de Dios. Santos
y amados. Le decía a mi esposa, ¿sabés, Gloria, que esta palabra estuvo dándome vuelta en estos días? Hermano, ¿te das cuenta lo que quiere decir eso? Muchos pueden decir, amén, sí, Dios nos ama. Pero ¿estás entendiendo eso? Que Dios te ama. Dios no dice que te ama si tú haces algo. No, Dios te ama, dice. Somos amados de Dios. A veces estamos enfermos, sufriendo, tirados en la cama, no nos podemos mover. Y pensamos, me siento solo. Dios te ama. A veces estamos perseguidos por la sociedad, gente alrededor nuestro que nos odia con toda el alma, quieren destruirte, arruinar tu vida, empardan con el demonio, con las fuerzas del Averno, y hacen todo lo posible para destruir tu testimonio, tu vida en Cristo. Te sientes solo, abandonado. Dios te ama. A veces nos echan del trabajo, la economía en casa se viene abajo, no sabemos para dónde disparar. Nos desesperamos, lloramos en silencio. A veces compartimos con alguien con quien nos vinculamos y le contamos nuestras cuitas. Ora por mí, estoy desesperado. No sé qué hacer, no sé para dónde disparar, no sé a dónde o a quién recurrir. Dios te ama. Cuando tú decides entrar a las redes sociales y muchas veces no encuentras el like o el me gusta, sino que recibes palazos y críticas y que eres un santurrón y por lo bien una cantidad de cosas. ¿Qué dice Pablo? Dios te ama. Y podríamos aplicar esa declaración a cada situación que enfrentamos a diario en nuestras vidas cristianas. Cuando sufrimos por nuestros hijos, nuestra familia, los amigos que no conocen a Cristo, Dios te ama. Dios nos ama. Y no solamente el hecho de que Dios nos ame, pero a través del Espíritu Santo, Dios produce ahora en nosotros ese amor que viene de Dios. Ustedes van a Gálatas y Pablo dice, el fruto del Espíritu es, y lo primero que enlista es amor. El amor no es el que nosotros tenemos por naturaleza. Dios nos diseñó seres que se socializan y se aman, pero en este caso es un fruto del Espíritu. Es una de las cualidades de ese fruto. Viene de Dios, es una característica sobrenatural. Por eso es que, otra vez, el amor de un cristiano a veces es sacrificial. Va mucho más allá que el amor de otra persona. Tal es así que Jesús decía que debemos amar no solo a los que se llevan bien con nosotros, pero amar a nuestros enemigos. Nadie ama al enemigo. Se necesita una ración o una poción de algo especial. Y es lo de Dios en nosotros que nos permite amar aún a nuestros enemigos. Y lo vemos ejemplificado en Dios mismo. Nosotros, enemigos de Dios por naturaleza, Dios todavía nos amó y nos ama a tal punto que da a Cristo, el justo, para morir por un injusto, para darnos la salvación y la vida eterna y vincularnos con Él en la gloria. Es algo extraordinario. Dios nos ama. Por eso es que este hombre nos pide que nos vinculemos enlazados con el eslabón más fuerte que enlaza a la gente, que es el amor. No hay vínculo más fuerte. Es hermoso saber que Dios nos ama. Esta semana, vuelvo a repetir, estaba casi en éxtasis, pensando, ojo, cuando digo éxtasis no soy un monje tibetano, ¿no? Flotando en el aire, ¿eh? Estoy hablando de la meditación en esta declaración hermosa. Dios me ama. ¿Por qué Dios me ama a mí? Siendo malo, ser pecador, hice cada cosa antes de conocer al Señor. Y a veces sigo cometiendo errores y con todo eso, Dios, tú me amas incondicionalmente. Dios nos ama tal cual somos. Y luego nos ama a tal punto que comienza a decir, no estoy contento con lo que eres, ahora voy a trabajar con el molde, voy a trabajar con este barro y te voy a dar la forma que yo quiero dar con tu vida. Es algo muy hermoso. Así que a veces estamos en este tema del Facebook, estamos más preocupados en buscar el amor y la apreciación de la gente, que nos pongan me gusta.
cuando lo que tendría que ser nuestra preocupación es que a Dios le guste lo que somos, que Dios nos ame. Y como decía el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, dime tú, ¿quién contra nosotros? Uno, lo que somos. Dos, lo que debemos hacer. Fíjense en lo que dice. Número 1, verso ahí en el versículo 2, en la segunda parte, dice, santos y amados, de entrañable misericordia. Literalmente del griego al español sería de un corazón compasivo. Eso es lo que quiere decir más o menos esa pequeña frase. Un sentimiento profundo, interno, tener compasión sincera de personas que están en problema. Yo a veces pienso que hoy la iglesia cristiana, nosotros no estamos saliendo a hablar del evangelio con los perdidos porque en nuestro corazón no arde la compasión por la miseria espiritual de la gente. Si nosotros entendemos la realidad de que los que están alrededor nuestro y que no conocen a Cristo están condenados, y no solamente eso, pero por causa de esa condenación de vivir en el pecado están sufriendo horrores en su vida, algunos desesperados, y simplemente los vemos pasar y no hacemos nada. El creyente que realmente es escogido de Dios tiene ese fuego que lo consume adentro, que lo inquieta, un corazón que palpita con el deseo de hablar de Cristo a esa persona, de preocuparse por esa persona. En estos días he conocido a algunos hermanos que se han adherido a la iglesia y que tienen unos testimonios hermosos. Vamos con mi señora a visitarlo y cuando volvemos en el camino, venimos, pero yo quedo alabando a Dios. Porque los escucho la pasión que tienen, la preocupación que tienen por las almas, andan por todos lados llamando gente. Han salido a la calle a evangelizar, que les estoy diciendo que nos den una mano para poder ahora hacer el trabajo juntos. Pero es tremendo eso. Gente que tiene compasión de verdad por las almas. Eso es lo que quiere decir este hombre cuando dice allí entrañable misericordia, compasión por las miserias de la gente. Benignidad. Benignidad quiere decir bondad activa. A veces decimos, ese hombre es bueno. Bueno, pero la bondad hay que mostrarla con actos concretos. No es simplemente un título. No, acá en este caso se está hablando de personas que actúan motivados por la bondad. Son gente buena. Hace algo por las otras personas con quienes se vincula este individuo. Yo creo que no hay más demostración de la bondad hacia una persona con quien me vinculo que a través de compartir el evangelio con ese perdido. A lo mejor no tengo un peso partido al medio, pero tenemos los tesoros del cielo. Y eso es lo que necesita la gente desesperadamente. Bondad, humildad. Humildad es la actitud de no elevarse por encima de las otras personas. Otra vez, yo entro en el Facebook y veo que la gente lo que le gusta, lo que falta es humildad. A todos les gusta figurar. Yo quiero que la gente me vea, porque yo soy el centro del mundo, ¿no es cierto? Y por eso es que buscamos la aprobación de toda la gente a través de estos medios de comunicación. Bueno, el mundo busca eso, pero nosotros no buscamos eso. Nosotros nos humillamos para que Cristo suba, para exaltar a los demás. Pero lamentablemente eso es lo que sucede muchas veces. Debo correr un poquito. Mansedumbre. Si nosotros tenemos queja contra alguien, no vamos a darle con el palo en la cabeza. Vamos a estar mirando los defectos de cada persona. Este se vistió mal, este habla mal, este así, este asá. Y estamos ahí constantemente amargándonos la vida y amargándole la vida a otros, mirando sus defectos y errores. No somos perfectos. Dice que nosotros somos mansos. Mansos. La humildad y la mansedumbre era una característica de Jesús y dijo que la imitemos. Aprended de mí que soy manso y humilde, decía el Señor. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y luego dice longanimidad. Acá se traduce como paciencia, pero la palabra original, macrotumía, es longanimidad. ¿Qué quiere decir? Paciencia extendida. Eso más o menos quiere decir la palabra longánimo. Una persona que aguanta, paciencia prolongada. Lo que debemos hacer, no solo lo que somos, sino por consecuencia de lo que somos, debemos ser personas pacientes con las personas con quienes nos vinculamos. Y yo creo que en la red yo tengo que hacer ejercicio, porque a veces, les digo, encuentro cada nenes y cada nenas entre mis contactos que
A veces me dan ganas de o salir yo o sacarlos a ellos, pero digo, paciencia, paciencia, de alguna manera. Y Gloria siempre me dice, teneles paciencia porque a lo mejor con las cosas que vos ponés pueden algún día seguir escuchando el Evangelio y quién sabe el efecto. Y sabia la señora, tiene razón, tengo que decir, mi señora, por eso es la ayuda idónea, ¿no? Me dice, aguantalo, porque a veces he escrito y he dicho, ¿saben qué? Si no dejan de escribir las pavadas que escriben, los voy a bajar a todos. Y Gloria me dice, no, baja un cambio, esperaste, que a lo mejor, quién sabe, y tiene razón. Entonces, ¿ven que el pastor no es perfecto? Longánimos, paciencia prolongada, lo que debemos hacer. ¿Y cómo aplicamos estas cosas? Bueno, dice este señor, miren, tolerancia y perdón. Con tolerancia y con perdón. Verso 13 dice, soportándoos y perdonándoos. Es decir, que este hombre dice, sean tolerantes con la gente que es difícil de tratar, ¿no es cierto?, que a veces son insoportables, y luego aprende a perdonar a esas personas que a veces nos ponen los pelos de punta, ¿no es cierto? Estas son las cosas que produce el amor que describe el apóstol San Pablo en el versículo 14, que es el vínculo perfecto. Si estamos vestidos de amor, podremos ejercitar estas cosas que enlista Pablo en ese versículo 12 y versículo 13. Y la tercera cosa, entonces, para ir cerrando las ideas, tenemos lo que debo ser, lo que debo hacer, y ahora número 3, lo que debemos imitar. O para ser más preciso, ¿a quién debemos imitar? Y dice el apóstol Pablo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que no se trata de imitar a otra persona por ahí con quien nos vinculamos, sino de buscar al hombre ideal, el hombre perfecto. Porque imitando a ese hombre no fallamos jamás. Cristo, la verdad es algo tremendo, nos perdonó cuando no merecíamos ser perdonados. Y no solamente eso, pero el perdón fue a costa de sacrificio. Se fue a la cruz. Asumió el lugar que nos correspondía a nosotros. Fíjense en hasta la magnitud de la demostración del amor de Cristo por nosotros, que estuvo dispuesto a dar su vida para que tú no tengas que sufrir los dolores de la condena eterna. Y ahora Pablo dice, nosotros tenemos que imitar ese tipo de amor que encontramos ejemplificados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo a veces me pongo a pensar, a veces nos pasamos la vida quejándonos de los demás. ¿Te has puesto a pensar la cantidad de quejas que debería tener y tiene Jesús de nosotros? El hermano Paco, este hombre, yo no sé qué voy a hacer con este hombre. La hermana Cachulita, qué sé yo, no la aguanto más. Y ella también a lo mejor no me aguanta a mí tampoco, qué sé yo. No tenemos ninguno de los dos acá, no existen esos, por eso uso estos nombres para no meterme en lío. Pero bueno, y estamos ahí mirando las fallas de la gente, o la gente mirando las fallas de uno. ¿Te has puesto a pensar la lista larga que tiene el Señor de nosotros? ¿Cuántas macanas? Que tiene que estar todos los días escuchando nuestras oraciones diciendo, Señor, metí la pata, perdóname, aguántame, ten compasión, ten paciencia, tolérame un poquito mal. Es todo el Señor todos los días, no solamente mi oración, sino la de cada hijo que tiene y que tiene desde hace 2000 años atrás y está escuchando todas las macanas que hacemos. Miren si tiene quejas, y sin embargo nos perdona. ¿Vamos a encontrar quejas con las otras gente? Sí, claro, mientras nos vinculemos los vamos a ir conociendo y vamos a ver sus errores. Pero tenemos que tener un corazón perdonador como el de Cristo. Y noten el grado de importancia que le da Pablo a esto que nos dice en el verso 14. Dice, y sobre todas estas cosas. Nos dio una lista de cosas en el capítulo 3, pero dice, cuidado, sobre todo esto que te vengo diciendo, esto es de vital importancia, vístete de amor, porque si no te vistes de amor, te va a costar un Perú y medio poder aplicar estos principios que el apóstol Pablo nos está encomendando. Necesitamos el amor, es el eslabón perfecto que va a mantener la comunión y el ejercicio de estas cosas que el apóstol Pablo nos está mencionando a través de este pasaje. Y entonces culmina la idea en el verso 15 diciendo ahora, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. A veces yo miro en las redes sociales comentarios de gente que están enojados.
tienen una bronca bárbara. Entramos otra vez, yo creo que les comenté en la introducción, de gente que habla de política y se la pasan insultando a los políticos que fueron elegidos democráticamente. Yo digo, pero a ver, ¿entendemos qué quiere decir democracia? Si ganó un partido por votos, yo tengo que agarrar y aguantármela si no me gusta el presidente o el primer ministro. Sí, para eso están los comicios. Pero no, si yo perdí en las elecciones, yo quiero agarrar, soy un matón que me quiero llevar el mundo por delante, sacar si fuese de las pestañas al presidente y poner al que a mí se me antoja. No, pero eso es una dictadura, es una tiranía. Y a veces los vemos allí, inclusive cuando peleamos denominacionalmente. Mamma mía, se arman unos líos con las denominaciones. Yo soy pentecostal hasta la muerte, el otro es bautista hasta la muerte, y yo soy católico, y yo presbiteriano, y yo qué sé yo qué cosa. Y ahí estamos, pero mordiéndonos y reventándonos unos a otros. Ojo, dejemos de lado los herejes que no son de la iglesia, ¿no? Esa gente no me interesa, esos son sinvergüenza. Ya lo he dicho hasta el cansancio, que hay mucha gente que no es de la iglesia. Están adentro, pero no son de la iglesia. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, Bueno, ¿qué es lo que gobierna en tu corazón? A veces hay gente que gobierna la rabia, el desquicio, el enojo. Pero para terminar, ¿qué reina en tu corazón? ¿Reina la rabia? ¿La ira? ¿El descontrol? Noten que este hombre ya enlistó, ¿no es cierto?, que debemos sacar de nosotros ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis. Dice, hay gente, parece mentira, dentro de la iglesia que son iracundos, están enojados, piensan en blasfemias, malicias, son deshonestos, qué sé yo, una cantidad de cosas. Pero lo que dice el apóstol Pablo es que estas cosas no deben reinar nuestras vidas. Lo que debe gobernar nuestras vidas es la paz que Cristo dejó en nosotros. Noten que dice que debe gobernar la vida del creyente. No simplemente estar, sino que debe tener el control de nuestras emociones, de nuestras conductas. No en vano dijo Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Es Jesús el que tiene que gobernar sobre nosotros. Pero cuando empezamos a darle rienda suelta a nuestras emociones acaloradas, ya no gobierna Cristo, no gobierna la paz con los que me vinculo, sino el de estar en conflicto con la otra persona. Y eso no nos ayuda a un vínculo perfecto que nos permita compartir el evangelio con la gente. Así que, hermano querido, en conclusión, debemos vincularnos en forma perfecta, no simplemente vincularnos. Y esto empieza con la iglesia y luego continúa con los de afuera. Si no nos vinculamos nosotros, los de la familia de la fe, en un vínculo perfecto, muy difícil que podamos vincularnos en forma perfecta con los de afuera. Y si nos vinculamos como corresponde con nosotros y aplicamos estos consejos, cuando entremos en este club virtual, en este salón, vamos a poder ahora vincularnos con ellos. Lógicamente no vamos a tener la comunión de la fe, porque si no son creyentes no se puede, pero sí podemos vincularnos como hacía Jesús con los pecadores, los publicanos. Se sentaba a comer con ellos y conversaba con ellos para presentarles el evangelio. Y nunca vemos que falló Jesús en su carácter al vincularse con los incrédulos. Al contrario, brillaba, destellaba su carácter. Todos notaban de qué forma estaba vestido ese hombre. Y no me refiero al manto que llevaba, sino la imagen que transmitía, que realmente era el mensajero de Dios para salvación. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. No simplemente asunto de identidad y lo que somos, sino imitar a Jesucristo. Y entonces entramos a ese lugar, a las redes sociales, y comenzamos a mostrar, a derramar la paz de Cristo que gobierna en nuestras vidas. Y entonces vamos a empezar a tener una presencia segura, firme en las redes sociales. Así que en esta semana, recuerda esto. Este consejo que nos da el apóstol Pablo, es decir, efectuar un vínculo perfecto con la gente con quienes nos relacionamos y aprovechar la oportunidad para que en ese vínculo podamos hablar, podamos predicar algo que valga la pena para la vida espiritual de esas personas que tenemos como contacto. ¿Qué les parece si nos desafiamos a eso en esta semana? Vamos a orar. Padre, muchas gracias otra vez por estos consejos que nos dejó Pablo y que nos sirven hoy en esta sociedad a aplicarlos en nuestra vida cotidiana.
Nuestra presencia en las redes es una realidad que es inesquiva. Estamos ahí, pero queremos estar ahí, Señor, para crear o formar vínculos perfectos, que es en el amor. Y de esa manera tener deseos de compartir el Evangelio con las almas que no te conocen. Así que, Señor, al salir de aquí y al entrar en estos clubes virtuales que se han establecido hoy, ayúdanos a tener una presencia que lleve gloria a tu nombre. Vincúlanos, por favor, gobernando la paz en nuestras vidas, porque te lo pedimos, oh Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.